Bienvenidos a Historias que nos marcan, un viaje a través de las vidas de personas reales que han enfrentado momentos extraordinarios que definieron su futuro. En esta serie, exploramos los altos y bajos, la alegría y el dolor, las decisiones que los llevaron a lugares inesperados. Como Sandra Dawson, quien vivía una vida que muchos envidiarían, segura, estable y aparentemente perfecta. Pero bajo la superficie, deseaba algo más, lo que la llevó por un camino de traición y desamor. Estas historias nos recuerdan que la vida es impredecible, y a veces, nuestros deseos más profundos pueden conducirnos a nuestros mayores arrepentimientos. La vida de Sandra Dawson parecía ser la personificación de la felicidad suburbana. Ella y su esposo Robert habían pasado casi 2 décadas juntos, creando una existencia cómoda. Sus mañanas seguían una rutina familiar. Robert se iba a su trabajo como gerente en una prestigiosa firma, mientras Sandra se quedaba en la calidez de la cocina, saboreando su café y pensando en su próximo proyecto de voluntariado o en su pintura. Su hogar era un santuario lleno de ecos de risas compartidas y momentos tranquilos. Robert era diligente, siempre enfocado en su trabajo y confiable hasta la exageración, proveía bien para ellos, asegurándose de que no les faltara nada. Mientras tanto, Sandra tenía tiempo de sobra para dedicarse a sus pasiones. A pesar de la apariencia de satisfacción, algo dentro de ella estaba cambiando. La vida que una vez apreciaba ahora le parecía predecible, casi asfixiante. Sandra anhelaba algo más, algo emocionante, algo peligroso. Al principio, lo buscó de formas pequeñas y aparentemente inofensivas, una nueva rutina de ejercicios en el gimnasio que la desafiaba o clases de arte que le traían un destello de emoción. Eventualmente, estos escapes se volvieron más sutiles. Fue durante uno de estos escapes que conoció a Edward Mason, el jefe de Robert. Su primer encuentro fue en un evento de la empresa, una de esas cenas tediosas donde se esperaba que las esposas sonrieran educadamente y mantuvieran pequeñas conversaciones. Pero Edward era diferente. Dominaba la sala con una facilidad que fascinaba a Sandra. Era seguro de sí mismo, audaz, con una agudeza que la hacía reír como no lo había hecho en años. Edward también la notó. Al principio, fue solo una mirada al otro lado de la mesa, un momento fugaz. Pero a medida que la noche avanzaba, sus conversaciones se volvían más personales. Él elogió su vestido, su sonrisa, la forma en que se comportaba. Era embriagador. Sandra se sintió atraída por él de maneras que no podía explicar, su pulso se aceleraba cada vez que estaba cerca. Lo que comenzó como una coqueta inocente pronto se convirtió en algo más. Empezaron a reunirse para tomar café, luego para almuerzos, siempre con cuidado de mantener sus interacciones ocultas de las miradas curiosas. Pero pronto no fue suficiente. Las miradas robadas se convirtieron en toques, los toques en abrazos, y antes de darse cuenta, estaban envueltos en un romance completo. Sandra sabía que estaba mal, la culpa la corroía, pero la enterraba profundamente, justificando sus acciones como una escapatoria necesaria de la monotonía de su vida con Robert. Se decía a sí misma que merecía esa emoción, esa ruptura con lo ordinario. Pero en el fondo sabía la verdad, estaba traicionando al hombre que le había dado todo. Para Edward, la aventura no era más que un juego. Disfrutaba del placer de seducir a la esposa de su subordinado, de afirmar su poder en otro aspecto de su vida. Para él, Sandra era solo otra conquista, un medio para un fin. Vio a Robert como débil, alguien a quien compadecer, y, por extensión, Sandra era solo una distracción, una forma de entretenerse. Sandra trató de ignorar el vacío que seguía a cada encuentro, la forma en que los ojos de Edward se nublaban tan pronto como terminaban su tiempo juntos. Se convenció de que podía mantener la aventura separada del resto de su vida, que Robert nunca lo descubriría y que nadie saldría herido. Pero con el paso de las semanas, las grietas en su vida perfecta comenzaron a ensancharse. La emoción que una vez la electrizaba ahora era una fuente constante de ansiedad. La culpa que había tratado de suprimir comenzó a salir a la superficie, y con ella, el miedo de que su mundo cuidadosamente construido estuviera a punto de derrumbarse. Lo que Sandra no sabía era que el camino que había elegido la llevaría a un ajuste de cuentas mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Las señales estaban ahí, pero empezaron de manera pequeña, casi imperceptible al principio. Robert Dawson las desestimó como el flujo natural de un matrimonio largo. Sandra parecía un poco distraída, sus pensamientos estaban en otra parte durante sus conversaciones.
Reía menos, y cuando lo hacía, parecía forzado. Notó que pasaba más tiempo fuera de casa, en el gimnasio, con amigos o haciendo recados que tardaban más de lo normal. Fue el teléfono lo que primero llamó la atención de Robert. Sandra siempre había sido abierta con su teléfono, dejándolo en la encimera de la cocina o en la mesa del salón. Pero ahora era diferente, que el teléfono siempre estaba con ella, y comenzó a silenciar las notificaciones o a salir de la habitación cuando recibía una llamada. Una vez, Robert fue a tomarlo para ver la hora, y Sandra casi saltó de su asiento para arrebatárselo. ¿Todo bien?, preguntó Robert, levantando una ceja. Solo es algo del trabajo, respondió Sandra rápidamente, demasiado rápido. Forzó una sonrisa, pero sus ojos se movían nerviosamente, evitando su mirada. Ya sabes cómo son estos eventos benéficos, siempre surge algo. Robert asintió, pero la inquietud se instaló en su estómago como un peso de plomo. Trató de sacudirse esa sensación, diciéndose que Sandra solo estaba ocupada, tal vez un poco estresada. Pero entonces llegaron las noches tarde. Comenzó con unas pocas veladas en las que Sandra no volvía a casa hasta pasada la medianoche. Afirmaba que tenía reuniones, que había perdido la noción del tiempo tomando un café con una amiga, pero las excusas empezaron a acumularse, cada una más endeble que la anterior. Robert notó el olor de un perfume diferente en su ropa, una fragancia que no era la suya. Una noche, después de que Sandra se metiera en la cama bien pasada la medianoche, Robert se quedó despierto, mirando al techo. Podía sentir la distancia entre ellos, un abismo que antes estaba lleno de amor y risas, ahora reemplazado por silencio y dudas. Su corazón dolía, y una voz en el fondo de su mente le susurraba la verdad que no estaba listo para enfrentar. Pero Robert no era un hombre que saltara a conclusiones. Necesitaba estar seguro, tener una prueba irrefutable antes de permitirse creer que su esposa era infiel. Comenzó a observarla más de cerca, anotando cada pequeño cambio, cada comportamiento sospechoso. Cuando Sandra empezó a recibir llamadas tarde en la noche, salía de la habitación para hablar en tonos bajos. Robert empezó a fingir que dormía, pero sus oídos estaban siempre alerta, captando fragmentos de conversaciones que le revolvían el estómago. Una noche, cuando Sandra salió de la casa diciendo que iba a encontrarse con una amiga, Robert decidió seguirla. Mantuvo una distancia segura, conduciendo con cautela mientras ella se dirigía a un restaurante al otro lado de la ciudad. Se estacionó y observó desde su coche mientras Sandra entraba. Momentos después, llegó Edward Mason. Se abrazaron, un largo y íntimo abrazo que atravesó el corazón de Robert como una daga. Se sentaron en un reservado privado, riendo y acercándose el uno al otro. Las manos de Robert se aferraron al volante, los nudillos blancos. Permaneció congelado, observándolos a través de la ventana del restaurante. La verdad estaba ahora frente a él, innegable y cruel. Su esposa estaba teniendo una aventura con su jefe. Cuando Sandra volvió a casa esa noche, Robert no la confrontó. En cambio, la saludó con una sonrisa forzada, su voz tranquila. ¿Lo pasaste bien? Sí, respondió ella, sin mirarlo a los ojos. Fue agradable ponernos al día. Mientras ella subía a la cama, Robert se quedó en la sala de estar, su mente a 1000 por hora. El dolor era abrumador, pero debajo de él crecía una sensación de resolución. Confrontarla solo llevaría a una discusión emocional, perdería el control, y Edward podría tomar represalias. No, Robert necesitaba un plan. Algo calculado, algo que les hiciera pagar a ambos por la traición. Al día siguiente, Robert comenzó a recopilar pruebas en silencio. Revisaba el teléfono de Sandra mientras ella se duchaba, tomando fotos de mensajes y registros de llamadas. Anotaba cada vez que ella salía de la casa y la seguía cuando podía. Cuanto más descubría, más su dolor se endurecía en una fría y rígida ira. Robert sabía que no podía actuar impulsivamente. Necesitaba esperar el momento oportuno, dejar que su plan tomara forma. Mientras él se retiraba en sí mismo, Sandra lo notó, pero no lo cuestionó. Supuso que solo estaba ocupado con el trabajo, tal vez un poco distante, pero no le importaba lo suficiente como para investigar más a fondo. Pero a Robert sí le importaba, y estaba preparando la tormenta que estaba a punto de desatarse. La tarde de verano era engañosamente tranquila,
pero dentro de la casa de los Dawson, la tensión hervía bajo la superficie. El aroma del pollo asado impregnaba la casa, una comida que Sandra había preparado cuidadosamente para el cumpleaños de Robert. Pero mientras removía la salsa, sus pensamientos no estaban en su marido, sino en Edward Mason. Sandra había planeado la noche meticulosamente. Le había dicho a Edward que pasara a recogerla después de la cena, un movimiento audaz que tanto la emocionaba como la aterraba. La idea de que su amante entrara en su casa, conociendo a su esposo, le producía un escalofrío por la columna. Era imprudente, pero eso era parte de la atracción. Mientras ponía la mesa, miró el reloj. Los segundos pasaban lentamente, y cada uno traía a Edward más cerca. Cuando Robert llegó a casa, estaba como siempre, tranquilo, sereno, sin la menor señal de que algo anduviera mal. Le dio un beso en la mejilla, agradeciéndole por el esfuerzo que había puesto en la cena. «Huele delicioso», dijo, sentándose a la mesa. Su voz era firme, su actitud inmutable, pero había un vacío en sus ojos que Sandra no notó. Estaba demasiado distraída por sus propios pensamientos, demasiado ocupada anticipando lo que estaba por venir. Cenaron casi en silencio, el tintineo de los cubiertos era el único sonido entre ellos. La mente de Sandra estaba a kilómetros de distancia, repitiendo su último encuentro con Edward, pensando en lo que traería la noche. Seguía mirando el reloj, con el pie temblando bajo la mesa, cada minuto parecía una eternidad, y su excitación iba acompañada de ansiedad. Robert notó su distracción, pero no dijo nada. Cortaba metódicamente su pollo, masticaba y tragaba, todo el tiempo observando a Sandra con una intensidad tranquila. Estaba nerviosa, su sonrisa forzada, sus ojos evitaban los suyos. Sabía en qué estaba pensando, quién ocupaba su mente. El conocimiento se asentaba en su pecho como un peso insoportable, pero reprimió la emoción, concentrándose en el plan que había estado gestando durante semanas. Finalmente, el timbre sonó. El sonido cortó el aire como un cuchillo, haciendo que Sandra diera un pequeño salto. Su corazón latía con fuerza mientras se excusaba, murmurando algo sobre el postre. Robert la observó salir, su expresión imperturbable. Escuchó sus pasos acelerarse mientras se acercaba a la puerta, y tomó una respiración profunda para mantenerse firme. Cuando Sandra abrió la puerta, allí estaba Edward, con su arrogancia habitual. No se molestó en saludar o ser cortés, en lugar de eso, dio un paso adelante, la agarró por la cintura y la besó profundamente. La audacia de su gesto hizo que el corazón de Sandra latiera con fuerza, tanto por el miedo como por una retorcida emoción. «Feliz cumpleaños, Robert», dijo Edward, burlón, mientras entraban en la sala, su voz goteando con desprecio. «Tu esposa es mía esta noche, y eso es todo. Espero que no pierdas tu trabajo, imbécil». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una nube venenosa. La arrogancia de Edward era palpable, su sonrisa irritante. Sandra soltó una risa nerviosa, tratando de igualar su valentía, pero por dentro temblaba. Esto no era como lo había imaginado. Había pensado que sentiría una emoción en el peligro, una descarga de adrenalina, pero en su lugar, se sentía enferma. Robert se levantó lentamente, sus movimientos deliberados. Su rostro estaba pálido, pero su expresión seguía siendo calma y controlada. Miró a Edward, luego a Sandra, tomando en cuenta la escena que tenía ante él. El silencio se extendió, la tensión era insoportable. Finalmente, Robert habló, su voz tranquila pero firme. «Sandra, ¿por qué no vas a buscar el postre?» Sandra parpadeó, desconcertada por su tono. Dudó, mirando a Edward, quien se encogió de hombros con una sonrisa. «Claro», dijo ella, con la voz temblorosa. Se dirigió apresuradamente a la cocina, deseosa de escapar de la atmósfera pesada. Mientras desaparecía en la cocina, Robert y Edward permanecieron en la sala. El aire entre ellos estaba cargado de palabras no dichas. Robert no apartaba la mirada de Edward, quien devolvía la mirada con una confianza presumida. Ninguno de los dos se movía, ninguno hablaba, el desafío implícito flotando en el aire. Finalmente, Robert rompió el silencio. «Tienes agallas, Edward». La sonrisa de Edward se amplió. «Solo estoy aquí para pasar un buen rato, Robert. Sin resentimientos, ¿verdad?»
La expresión de Robert no cambió. Simplemente asintió una vez y luego salió de la habitación sin decir una palabra más. Edward lo observó irse, una leve incertidumbre cruzó su rostro, pero rápidamente se encogió de hombros, confiado en su posición. Después de todo, había ganado. O eso creía. Sandra estaba sentada en el borde del sofá, su corazón latiendo con fuerza mientras su mente giraba con miedo y confusión. Edward estaba recostado a su lado, completamente relajado, con su confianza arrogante e inquebrantable por el comportamiento extraño de Robert. Era ajeno a la tormenta que se estaba gestando debajo de la superficie, una tormenta que estaba a punto de estallar de maneras que ninguno de ellos podía haber imaginado. Desde el pasillo, el sonido de los pasos de Robert resonaba, lentos y deliberados. Sandra se esforzaba por escuchar, con el pulso acelerado con cada paso que se acercaba. Miró a Edward, que parecía completamente despreocupado, como si esto fuera solo otro juego de poder en su larga lista de conquistas. Pero Sandra conocía a Robert, o al menos eso creía, y algo en su comportamiento esa noche había activado todas las alarmas en su mente. La puerta crujió al abrirse, y Robert entró en la sala. El aliento de Sandra se detuvo al ver lo que tenía en la mano, era una pistola, negra y ominosa en su mano. Nunca antes la había visto, y la vista de ella en las manos de Robert envió una oleada de terror por su cuerpo. La habitación se sumió en un silencio inquietante, el aire denso con tensión. Edward, cuya arrogancia vaciló momentáneamente, se enderezó en su asiento. ¿Qué diablos estás haciendo, Robert?, ladró, tratando de disfrazar el miedo en su voz con una falsa valentía. Pero Robert ya no era el hombre que había salido de la habitación momentos antes. Sus ojos eran fríos, calculadores, como si ya hubiera tomado una decisión. «Van a jugar un juego ahora», dijo con calma, su voz firme y desprovista de emoción. «Y el ganador será el que salga de aquí con vida». Las palabras flotaron en el aire, helando a Sandra hasta los huesos. Había conocido a Robert durante años, compartido una vida con él, pero este hombre parado frente a ella era un extraño, alguien capaz de cualquier cosa. «Robert, por favor», susurró Sandra, con la voz temblorosa y las lágrimas comenzando a llenar sus ojos, «no tienes que hacer esto». Pero la mirada de Robert no se apartó de Edward, que ahora estaba visiblemente nervioso. Las tornas habían cambiado, y el miedo en los ojos de Edward traicionaba la realización de que ya no tenía el control. «Primero, ponte de rodillas», ordenó Robert, su voz descendiendo a un gruñido amenazante que no dejaba lugar a discusión. Edward vaciló, su confianza evaporándose mientras la realidad de la situación se asentaba. Miró a Sandra buscando apoyo, pero ella estaba tan aterrorizada como él, su mente girando en busca de una salida. Pero no había escape, no había palabras que pudieran desactivar la situación. Lentamente, Edward obedeció, su arrogancia colapsando bajo el peso del momento. Se arrodilló, sus ojos moviéndose nerviosamente entre Robert y la pistola, buscando algún indicio de misericordia que no estaba ahí. El poder que había manejado tan fácilmente ahora se había desvanecido, dejando solo el miedo en su lugar. Sandra, temblando incontrolablemente, sintió que sus piernas flaqueaban. Se dejó caer de rodillas junto a Edward, con la mente tambaleándose. El hombre al que había traicionado, el hombre que creía conocer, se había ido, reemplazado por alguien que estaba dispuesto a hacer lo impensable. Robert los rodeaba lentamente, la pistola aún en su mano. Sus movimientos eran metódicos, como si considerara cada paso con una precisión mortal. La habitación estaba en silencio, salvo por la respiración agitada de Sandra y los jadeos superficiales de Edward. Ambos sabían que no había manera de hablar para salir de esto, no había palabras que pudieran desactivar la situación. «¿Qué quieres, Robert?», preguntó finalmente Edward, su voz pequeña, desesperada. La bravura que una vez lo definía había desaparecido, reemplazada por un hombre aterrorizado por su vida. Robert se detuvo, mirando a ambos con una mirada que era casi ilegible. Por un momento, no dijo nada, dejando que el miedo se asentara. Luego, en un tono tan calmado que resultaba escalofriante, respondió: «Quiero que entiendan lo que se siente perderlo todo». El corazón de Sandra se rompió al comprender la gravedad de sus palabras. Esto no era solo venganza, se trataba de destruirlos, de despojarlos de todo lo que habían dado por sentado. Miró a Robert,
esperando ver alguna señal del hombre que había amado alguna vez, pero lo único que vio fue una determinación fría. La pesadilla apenas comenzaba, y no había forma de despertar de ella. Mientras Sandra se arrodillaba junto a Edward, el peso de la situación la aplastaba. El hombre que había conocido, su esposo tranquilo y confiable, se había transformado en algo completamente diferente, en alguien dispuesto a tomar una venganza aterradora. La habitación se sentía como si se estuviera cerrando sobre ellos, cada respiración se hacía más difícil que la han. Robert se movía a su alrededor con una gracia depredadora, la pistola aún firmemente sujeta en su mano. Su voz, cuando finalmente habló, estaba impregnada de un veneno que Sandra nunca. Verás, Edward, comenzó, sus palabras goteando con desprecio, pensaste que podías quitarme todo, mi trabajo, mi esposa, mi dignidad. Pero olvidaste algo. Hizo una pausa, su mirada fija en Edward, antes de continuar. No me queda nada que perder. El silencio que siguió fue insoportable. Edward, normalmente tan lleno de sí mismo, ahora luchaba por encontrar su voz. Cuando finalmente lo hizo, fue poco más que un susurro. Robert, hablemos de esto, no tienes que hacer nada loco. Pero Robert no escuchaba. Estaba más allá de la razón, más allá de la misericordia. Esto no se trata de hablar, dijo, su tono casi casual, lo que lo hacía aún más aterrador. Se trata de la verdad, de despojar todas las mentiras y ver lo que queda. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Vamos a jugar un pequeño juego. El corazón de Sandra latía con fuerza en su pecho mientras Robert continuaba, la casualidad de su tono contrastaba con el horror de sus palabras. Así es como funciona el juego, explicó, caminando lentamente a su alrededor, como un buitre. Uno de ustedes saldrá de aquí con vida. El otro no. Simple, ¿verdad? Se turnarán para decirme una verdad sobre el otro. Cuanto más dolorosa, mejor. Cuanto más honesta, mejor. Quien me convenza de que es el más sincero, gana. La habitación pareció inclinarse mientras Sandra trataba de procesar lo que Robert estaba diciendo. Esto no se trataba solo de venganza, se trataba de destruirlos, de exponer cada verdad fea que habían enterrado. Edward fue el primero en romper el silencio, mirando a Sandra con desesperación en los ojos. Sandra, ella también ha estado viendo a otros hombres, soltó, con la voz temblorosa. No soy el único, Robert, ella te ha mentido. Es una mentirosa. Nunca te amó. La acusación golpeó a Sandra como un golpe físico. Su respiración se detuvo y las lágrimas comenzaron a llenarle los ojos. Eso no es verdad, protestó ella, con la voz temblorosa por el miedo y la desesperación. Cometí un error, pero nunca dejé de amarte, Robert. ¿Tienes que creerme? Pero el rostro de Robert permaneció impasible, sin mostrar ninguna emoción ante sus palabras. Simplemente hizo un gesto para que continuara, sus ojos fríos como el hielo. Sigue, ordenó. La mente de Sandra corría buscando algo, cualquier cosa que pudiera salvarla. Sus pensamientos eran un caos, pero una idea surgió en primer plano. Edward ha estado robando de la empresa, Robert, dijo, su voz cargada de desesperación. Ha estado blanqueando dinero, usando su posición para cubrirlo. Es un criminal, un fraude. El rostro de Edward se retorció de ira, sus ojos se entrecerraron mientras se preparaba para contraatacar. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Robert lo silenció con un movimiento de la pistola. Basta, dijo con voz dura. La tensión en la habitación era sofocante, el aire espeso con miedo y odio. Robert miró a ambos, su expresión impenetrable. Ahora ambos tienen que tomar una decisión, dijo lentamente, con voz escalofriante. Pueden apuntarse la pistola el uno al otro, o yo tomaré la decisión por ustedes. Las palabras colgaron en el aire como una sentencia de muerte. Sandra y Edward se miraron, sintiendo el peso de la elección que Robert les había impuesto. Todo lo que habían hecho, las mentiras, la traición, la aventura, los había llevado a este momento. La realización fue aplastante, no eran más que peones en un juego cruel, y Robert tenía todo el poder. Las manos de Sandra temblaban mientras miraba la pistola en el suelo, su mente luchando con la decisión imposible ante ella.
Nunca imaginó que las mentiras en las que se habían envuelto terminarían de una manera tan retorcida y mortal. Pero ahora, con Robert parado sobre ellos, la realidad era innegable. Pero ahora, con Robert parado sobre ellos, la realidad era innegable. La tensión en la habitación era sofocante cuando Robert colocó la pistola en el suelo, entre Sandra y Edward. El frío metal brillaba ominosamente, un símbolo cruel de la elección que ahora enfrentaban. Robert dio un paso hacia atrás con calma, sus ojos fijos en ellos. Adelante, dijo con una tranquilidad inquietante. ¿Quién quiere vivir? ¿Quién quiere morir? Las lágrimas nublaban la visión de Sandra mientras extendía la mano hacia la pistola, sus dedos temblando incontrolablemente. Cada fibra de su ser gritaba por tomarla, para acabar con esta pesadilla, pero su cuerpo se movía como en cámara lenta. Antes de que pudiera cerrar los dedos alrededor del arma, Edward se lanzó hacia adelante, empujándola bruscamente a un lado. Con una urgencia desesperada, él agarró la pistola, apuntándola directamente a Robert, su rostro distorsionado por el miedo y la rabia. «¿Estás loco, Robert?», gritó Edward, su voz quebrándose. «No voy a jugar a tu juego enfermo». Su dedo se cernía sobre el gatillo, temblando por el peso de la decisión. Robert no se movió, su rostro permaneció imperturbable, con una sonrisa fría en los labios. «¿Estás seguro de que quieres hacer eso, Edward?», preguntó con una voz teñida de diversión oscura. «Si aprietas ese gatillo, estarás firmando tu propia sentencia de muerte. La policía estará aquí pronto. ¿Realmente crees que te creerán, un hombre que se ha estado acostando con la esposa de su empleado, un hombre que ha estado robando de su propia empresa?» La mano de Edward vaciló, su confianza se desmoronaba bajo el peso de las palabras de Robert. La realidad de su situación era innegable. Estaba atrapado, superado por el hombre al que había subestimado. El Edward arrogante y seguro de sí mismo que había entrado en esa casa ahora era un hombre desesperado y aterrorizado, aferrándose a cualquier esperanza de supervivencia. «Por favor, Robert», la voz de Sandra era apenas un susurro mientras se arrastraba hacia él, sus ojos llenos de súplica. «No hagas esto. Podemos arreglarlo, podemos empezar de nuevo». La mirada de Robert se deslizó hacia ella por un breve momento, y por un segundo, Sandra creyó ver un destello del hombre que había amado alguna vez, el hombre que había sido su apoyo durante tantos años. Pero esa chispa de esperanza se apagó tan rápidamente como había aparecido. «Ya tomaron sus decisiones», dijo Robert, con un tono helado. «Ahora tendrán que vivir con ellas, o morir con ellas». Edward, al percibir la finalización en la voz de Robert, volvió la pistola hacia Sandra. Su rostro estaba cubierto por una máscara de desesperación, y su voz temblaba cuando habló. Tú trajiste esto sobre nosotros, Sandra. Me hiciste creer que valía la pena. Es tu culpa». Los ojos de Sandra se abrieron con horror mientras el cañón de la pistola se dirigía directamente hacia ella. «Edward, no, por favor», rogó, su voz quebrándose. «Estábamos juntos en esto. No puedes culparme solo a mí». Pero Edward ya no razonaba. El miedo a la muerte, la comprensión aplastante de su propia caída lo había llevado al borde. Sus pensamientos ya no eran racionales, estaba impulsado por un instinto primario de sobrevivir a cualquier costo. «Edward», la voz de Robert cortó la tensión como un cuchillo, afilada y dominante, «¿crees que matarla te salvará? Adelante, aprieta el gatillo. Pero debes saber esto, si lo haces, no saldrás de aquí con vida». Edward vaciló, sus ojos saltando entre Robert y Sandra, mientras las palabras de Robert penetraban en su mente frenética. La lógica era innegable. Si mataba a Sandra, Robert seguramente lo mataría después. Lentamente, bajó la pistola, su resolución desmoronándose. «¿Qué quieres de nosotros?», susurró Edward, derrotado, su voz quebrada. «¿Qué quieres que haga?». Los ojos de Robert eran tan fríos como el acero, sin una pizca de empatía. «Los dos me repugnan», dijo, su tono lleno de desprecio, «pero les daré una última oportunidad. Baja la pistola, Edward. Vamos a ver qué tan hombre eres en realidad». Edward, con las manos temblorosas, dejó caer la pistola al suelo, su cuerpo cediendo al peso de su impotencia. Derrotado,
Se inclinó hacia adelante, su rostro reflejando la desesperación de alguien que había perdido toda esperanza. Sandra soltó un suspiro tembloroso, una chispa de esperanza encendiéndose dentro de ella. Tal vez, solo tal vez, todos podrían salir de esto, heridos pero vivos. Pero Robert no había terminado aún. Mientras Edward levantaba la mirada, un destello de pavor cruzó su rostro al ver la expresión de Robert. El juego no había terminado. ¿Sabes cuál es la peor parte de todo esto? Comenzó Robert, su voz baja, cada palabra impregnada de una furia controlada que le enviaba escalofríos por la espalda a Sandra. No es la traición, ni las mentiras, ni siquiera la humillación. Es que ambos pensaron que yo era débil. Pensaron que podían hacerme esto y salirse con la suya. Se detuvo, sus ojos fríos clavados en Edward, quien instintivamente retrocedió un paso, con el rostro pálido y el miedo claramente dibujado en sus facciones. La arrogancia que Edward había mostrado antes había desaparecido, reemplazada por un miedo puro y crudo. Robert, por favor, tartamudeó Edward, el pánico apoderándose de su voz. Lo siento. Haré cualquier cosa, solo, no. Pero antes de que pudiera terminar, el sonido de un disparo llenó la habitación. El estallido fue ensordecedor, una explosión violenta que reverberó en los oídos de Sandra mucho después de que el eco del disparo se extinguiera. Edward cayó al suelo, sus ojos abiertos de par en par por la sorpresa, con una expresión de incredulidad congelada en su rostro mientras la sangre comenzaba a acumularse alrededor de su cuerpo, manchando la alfombra impecable que Sandra alguna vez había mantenido con tanto cuidado. Un grito desgarrador escapó de la garganta de Sandra, crudo y lleno de horror. Sus manos volaron hacia su boca, tratando de sofocar el sonido, pero era inútil. El terror era abrumador, paralizante, mientras luchaba por comprender lo que acababa de suceder. El hombre con el que había compartido tantos momentos robados, que le había prometido emoción y pasión, ahora yacía muerto a sus pies. Robert se volvió hacia ella, su expresión impenetrable, un contraste escalofriante con la tormenta de emociones que rugía dentro de Sandra. Nunca iba a salir de aquí con vida, dijo Robert, su voz desprovista de emoción. Estaba muerto desde el momento en que me traicionó. El cuerpo de Sandra temblaba incontrolablemente, sus rodillas amenazaban con ceder bajo su peso. Robert, por favor, lo siento, haré cualquier cosa, solo, por favor, no me mates, suplicó, las palabras saliendo de su boca en un torrente frenético. Robert la miró durante lo que le parecieron años, con la pistola aún en la mano. Los ojos de Sandra estaban llenos de lágrimas, esperando alguna muestra de compasión, algún rastro del hombre que una vez amó. Pero el rostro de Robert era frío, inmutable. Ya tomaste tu decisión, Sandra, dijo finalmente, su voz dura como el hielo. Elegiste a él sobre mí. Elegiste traicionar nuestro matrimonio, tirar todo lo que teníamos por una emoción barata. Las lágrimas corrían por las mejillas de Sandra mientras se derrumbaba sobre sus rodillas, la desesperación retorciéndole las entrañas. Estaba equivocada, Robert. Lo sé. Pero por favor, no lo hagas. Puedo cambiar. Haré lo que me pidas, solo por favor, no me mates, imploró, su voz quebrándose. Por un breve segundo, la expresión de Robert pareció suavizarse. El hombre que había sido su esposo durante tantos años, el que había sido su roca, pareció emerger por un momento fugaz. Pero las capas de dolor, la humillación interminable y la traición profunda eran demasiado para que él pudiera perdonar. No podía dejarla ir después de todo lo que había hecho, después de la destrucción que había traído a su vida. Y, sin embargo, aunque lo deseaba con todas sus fuerzas, no pudo apretar el gatillo. El amor que una vez sintió por ella, ahora enterrado bajo capas de rabia y dolor, lo detenía. Su mano tembló mientras bajaba el arma, su rostro endureciéndose una vez más. Vete, ordenó, su voz tan fría como el acero. Sal de esta casa, sal de mi vida y nunca vuelvas. Si te veo otra vez, no dudaré en matarte. Sandra no necesitó que se lo repitieran. Se levantó rápidamente, tambaleándose, mientras corría fuera de la casa, su corazón latiendo con fuerza, sin atreverse a mirar atrás. El aire nocturno la golpeó como una bofetada fría, pero no se detuvo. Siguió corriendo, su mente tratando de procesar la pesadilla de la que apenas había escapado. Detrás de ella,
La casa que una vez fue su hogar ahora no era más que un recuerdo, un lugar al que nunca regresaría. Y dentro de esa casa, Robert permanecía solo, el peso de lo que había hecho aplastándolo más de lo que jamás imaginó. Y dentro de esa casa, Robert permanecía solo, el peso de lo que había hecho aplastándolo más de lo que jamás imaginó. La casa estaba sumida en un silencio inquietante, tan profundo que resultaba casi irreal. Robert permanecía en la sala de estar, con la pistola todavía en su mano, la misma arma que acababa de poner fin a la vida de Edward. El lugar que una vez fue un espacio lleno de risas, conversaciones y calidez ahora se sentía frío, extraño, como si el acto de violencia lo hubiera transformado en algo irreconocible. El cuerpo sin vida de Edward yacía en el suelo, su sangre empapando la alfombra, un recordatorio brutal de lo irreversible. Robert apenas podía apartar la vista de él, pero tampoco podía mirarlo demasiado tiempo. El vacío se apoderaba de él, como si toda la energía, la rabia y la determinación que había tenido durante las semanas anteriores se hubieran evaporado, dejándolo solo con una sensación sofocante de desolación. Se dejó caer en una silla cercana, la pistola resbalando de su mano y cayendo al suelo con un sonido sordo. Pero Robert apenas lo notó. Su mente estaba adormecida, incapaz de procesar completamente lo que había hecho. Había cruzado una línea, una que nunca creyó que cruzaría, y ahora no había vuelta atrás. Los minutos pasaban lentamente, estirándose en una eternidad de silencio. Afuera, los sonidos de la noche continuaban, indiferentes a lo que acababa de suceder dentro de esas paredes. Pero Robert ya no era parte de ese mundo. Estaba atrapado en una prisión de su propia creación, rodeado por las ruinas de su vida. No sabía cuánto tiempo permaneció allí, perdido en un estado de shock. Pero eventualmente, los sonidos distantes de las sirenas comenzaron a filtrarse en su conciencia. Al principio, eran apenas perceptibles, un eco lejano que no le parecía real. Pero a medida que se acercaban, se volvieron inconfundibles, la policía. Robert se levantó lentamente, como si un peso enorme lo aplastara. Caminó por la habitación, observando los restos del caos que había desatado. La alfombra manchada de sangre, los muebles desordenados, la vida que él había conocido destruida en una sola noche. Sabía lo que venía. Las sirenas, las luces, las preguntas. Sabía que la justicia, en una forma u otra, estaba. Los destellos de luces rojas y azules se filtraron por las ventanas, arrojando sombras inquietantes en las paredes. Robert cerró los ojos, tratando de bloquear el ruido, las luces, el mundo exterior. Pero sabía que no podía escapar de lo que había hecho, ni de lo que estaba por venir. El primer golpe en la puerta resonó en la casa como un trueno, sacudiendo a Robert de su estado de entumecimiento. El corazón le pesaba en el pecho, cada latido resonando con la inminente certeza de su caída. Había cruzado un punto sin retorno, y no había forma de escapar de las consecuencias. Las sirenas seguían ululando afuera, aumentando la sensación de urgencia. Robert, sabiendo que el tiempo se había acabado, respiró hondo y se preparó para lo inevitable. Cuando la policía finalmente irrumpió por la puerta, él estaba esperando, con las manos levantadas en señal de rendición. Los oficiales se movieron rápidamente, evaluando la escena con ojos entrenados. La sangre, el cuerpo sin vida de Edward, el hombre que una vez había sido Robert, ahora irreconocible. Robert los miró sin expresión, su mente atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. El juego había terminado, y las consecuencias estaban a punto de desplegarse. En el final, no hubo ganadores, solo quedaba la destrucción y la desesperación.